Que bueno, es un poco raro hablar por aquí, espera, a ver, ya está. Que bueno, encantada, soy Marta. Muchas gracias, Brenda, por tus datos y por todo lo que nos has contado. Yo no sé si se me oye bien, si no se me oye bien, Fátima, me dices, ¿vale? Vale, ok, genial. Que pues yo, bueno, vengo a contaros, en verdad es una historia muy sencilla, pero vengo a contaros mi historia. Yo, Fátima me pidió que participase en esto que estabais organizando, que me parece chulísimo, y lo de los 40 días por la vida también, porque yo, bueno, he vivido de cerca la realidad de quedarse embarazada siendo joven, porque me quedé embarazada cuando tenía 16 años. Y nada, esto, bueno, venía a contar, a ver, que me centre. Es que me he quedado muy impactada con los datos de Brenda, perdón, y la verdad es que un poco lo que me salía ante esta situación era pensar, joder, ¿y qué haces? Porque claro, no sé, tanta gente abortando, tantos sitios, tantos niños muriendo, y quiénes somos nosotros, ¿no? En frente a todo esto que sucede. Y entonces yo veía mi propia historia y decía, tío, ¿yo qué les voy a contar ahora? O sea, tantos niños muertos y yo en plan, bueno, sí, yo la verdad es que soy una afortunada. Y en verdad, de lo que vengo a dar testimonio es que mientras hablaba Brenda lo pensaba, es de que yo no he hecho nada así como grandioso, porque no he cambiado las cifras del aborto mundial ni nada de eso, pero he dicho un sí muy pequeño que en el fondo hace que mi hija esté aquí en mi casa conmigo en vez de en el contador de Brenda y en el cielo con el Señor, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo tenía 16 años, estaba saliendo con un chico que se llama Gonzalo y llevábamos saliendo, a ver, pues desde los 15 y entonces me quedé embarazada. La verdad es que yo al principio no quería tener relaciones sexuales, pero fue pues eso, al final pues acabé convenciéndome, porque me gustaba mi novio y la verdad es que no tenía tampoco una razón sólida ni una vida sólida que sustentase lo que quería, de verdad. Y entonces me quedé embarazada y al principio pues la verdad es que me asusté un montón, tenía muchísimo miedo. Cuando me enteré fue en una fiesta, estando con amigos, me hice un test de embarazo en un cuarto de baño. O sea, yo era una inconsciente, yo era súper inconsciente de lo que estaba sucediendo. Y entonces, un momentito, es que quiero poner una pantalla en grande, perdonadme por hacer esto, fijar vídeo, ya está. Es que no me quiero ver la cara. Ya está, perfecto, perdonadme. Vale, que entonces, vale, cuando tenía 16 años me quedé embarazada. Fui a decirle a mi novio que no me había bajado la regla y al principio no quería hacerme un test de embarazo, hasta que él me convenció y me fui a hacer un test de embarazo en una fiesta porque él me dijo que me lo tenía que hacer y que ya bastaba, ¿no? Entonces, ¿por qué os lo digo así? Porque yo me doy cuenta de que cuando estaba embarazada no tenía nada que ver con cómo soy ahora. Y en ese momento era una niña de 16 años. Yo ahora les doy clase y alucino porque digo, jo, yo era así, ¿no? Y me doy cuenta de que a esa edad no tienes conciencia de casi nada, o sea, no te enteras de nada, estás a las cuatro cosas que te importan y que son salir con tus amigas, a probar, que tus padres no te regañen, que te dejen más hora y estar con tu novio. Y de repente te encuentras con entre las manos con que algo que no, que te sobrepasa, ¿no? Totalmente. Y entonces, al principio, pues me moría de miedo. Y la verdad es que lo que más miedo me daba era decírselo a mis padres, porque para mí era, o sea, yo me había educado en un colegio católico, mi familia es católica y mi madre no sabía que yo tenía relaciones con mi novio. Y luego, por otro lado, yo pensaba, o sea, estar embarazada es que voy a tener una hija. Y claro, yo me miraba a mí y decía, yo en 9 meses no puedo tener una hija. O sea, yo en 9 meses estoy en segundo de bachillerato. Esto no tiene, yo no soy capaz. Yo no, o sea, no solo no soy capaz, sino como que me rompía toda la lógica, toda la lógica. Yo no estaba en ese momento de mi vida, ¿no? Y entonces, cuando me hice el test de embarazo y le dije a mi novio que había dado positivo, mm, me estaba desubicada, mi novio me sacó de la fiesta y me dijo que no me preocupase, me dio un abrazo y yo lloraba, ¿no? Y como que lo único que me descansaba en ese momento era que mi novio estaba ahí, que me estaba abrazando. Y esa noche fui a casa y no dormí en toda la noche.
y tardé un par de semanas, bueno, más, no sé cuánto tiempo, sí, un par de semanas en decírselo a mis padres. Y al principio no se lo quería decir, ¿no? Porque no encontraba el momento de decirles que estaba embarazada. De lo que me doy cuenta con el tiempo es de que durante ese periodo de esas 2 semanas, en mi cabeza no había como una lucha real entre ¿qué hago? ¿Se lo digo y sigo adelante o aborto? Porque a mí, que esto es algo de lo que ha hablado Brenda, pero como así a nivel mundial, pero yo he sido una afortunada porque a mí me habían educado muy bien, ¿no? Entonces, a mí nadie me había engañado. A mí me habían dicho que cuando estás embarazada eres madre, ¿no? Y entonces nadie se había dedicado a comerme la cabeza durante años diciéndome, no, 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 eso no es un hijo. No, 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 tú aborta y no pasa absolutamente nada. O sea, como que nadie me había repetido constantemente estas palabras, ¿no? O sea, me habían dicho la verdad, que es que abortar no es un mal menor, que abortar es el mal absoluto, porque es que era como erradicar cualquier esperanza. Que en ese momento yo no me acordaba de eso, ¿eh? O sea, en ese momento no pensaba, abortar es un mal mayor. No, lo único que pensaba era, voy a tener una hija. O sea, como que para mí estar embarazada y ser madre eran una sola cosa. Y entonces fui a mi madre. Y entonces fui a hablar con ella un lunes después del colegio, que ella se iba a una reunión de clase con mi tutora, y entonces la sentí un momento y claro, no sabía cómo decírselo. Y entonces ya lo solté, le dije que estaba embarazada y al principio se quedó loca, claro. Empezó a gritar, empezó a llorar, y entonces cuando me miró, o sea, al principio fue como, "Buah", tal, y entonces empezó a soltar de todo y de repente se paró y me miró a los ojos y vio que yo o sea, me eché a llorar porque no podía más, porque es que, bueno, no sé qué edad tenéis hasta 26, 27 años allí, a lo mejor conocéis a gente de 16 años o a lo mejor tiene alguno de 16, 17 años, pues que es una edad en la que eres una niña, es una niña pequeña, muy pequeña, o sea, yo todavía me veo muy niña. Y entonces, en ese momento me puse a llorar delante de mi madre completamente rota. Y cuando, y cuando mi madre me vio así, me dio un abrazo. Me dijo, no te preocupes, Marta, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Y entonces yo lloraba y de repente llegó mi padre a la habitación. Y entonces cuando mi padre llegó a la habitación se quedó loco, claro, nos vio a las dos ahí llorando, abrazadas. Y mi padre siempre ha sido muy serio, muy estricto y muy, o sea, yo no tenía mucha confianza con él, la he tenido después de tener a mi hija. Entonces, nos miró así y se quedó diciendo, ¿qué pasa? Entonces yo no me atreví a mirarle y mi madre le dijo, está embarazada y no dijo nada, directamente se salió del cuarto y ya está. Y entonces para mí me quedé llorando y cuando me tranquilicé fui a buscarle, ¿no? Y estaba en el salón callado y levantó así como la cabeza, me miró y me dijo, deja de llorar. No, le dije: "Lo siento", y entonces me eché a llorar otra vez, porque es que no, o sea, para mí era como de estar diciéndoles la peor noticia del mundo, destrozarles la vida y era un drama en ese momento. Y entonces, claro, mi padre me dijo: "Deja de llorar, por estas cosas no se llora, se asumen y punto". Y ya, y entonces me largué a llorar a mi cuarto. Y entonces, al principio, la verdad es que o sea, fue ir entrando poco a poco en la realidad de que me había convertido en una mujer embarazada y, por lo tanto, en una madre. Y claro, eso con 16 años yo iba al colegio y de repente chocaba con el hecho de que me estaba creciendo la tripa, de que de repente ya había cosas que no podía hacer, ¿no? De que mis amigas se iban a una fiesta y yo no iba, de repente dejé ir al colegio, además era un colegio privado que utilizábamos uniforme, ya es que el uniforme no me valía y no me enteraba en clase y me quedaba dormida, o sea, estaba embarazada. Y claro, poco a poco iba ganando conciencia de que estaba embarazada, la gente se enteraba, a mí me daba muchísima vergüenza y entonces estaba muerta de miedo, la verdad. Y entonces poco a poco, con el hacerme consciente de esto, me iba haciendo ilusión, ¿no? La idea de tener una hija. O sea, al principio estaba más muerta de miedo que otra cosa. Y de repente me daba cuenta de que dentro de mí estaba creciendo una persona, ¿no? Y entonces que mi hija iba a tener una cara, claro, cuando me dijeron que era niña, pues eso, que tenía una cara, que iba a tener un nombre, que yo le iba a dar un nombre, que, o sea, que yo, bueno, y su padre, claro, le íbamos a dar un nombre, preparar la habitación y poco a poco me iba ilusionando, ¿no? Y recuerdo que durante los meses del verano, era un verano de 16 años y todas mis amigas se iban por ahí y mis amigos cuando yo llegué al sitio veraneo pues salían por la noche y tal y cual. Y yo estaba embarazada de 8 meses y no podía ir a ninguna parte, pero al mismo tiempo estaba en casa y pensaba, o sea, me emocionaba y lloraba de la emoción cuando notaba que mi hija se movía dentro de mí porque estaba ya enorme y por otro lado me moría de miedo, claro.
porque no sabía qué iba a pasar después. O sea, después era segundo de bachillerato. O sea, como que la vida para mí se había parado porque no tenía ni puñetera idea de qué pasaba luego. Y entonces, nada, pasó así, empezó segundo de bachillerato, yo no fui al cole porque septiembre fue mi último mes de embarazo y yo estaba preparando las cosas de la niña. Entonces, durante ese tiempo ya como que me había hecho completamente a la idea de que Lucía ya iba a nacer y para mí era emocionante, ¿no? En mi cabeza no estaba en, joder, pues ¿qué tengo que, pues qué voy a hacer? Pues es que segundo bachillerato, pues qué tal, pues qué cual. Todas estas cosas eran súper pequeñas al lado de la ilusión. O sea, que yo lo veo y digo, el primer mes de embarazo fue horrible. El noveno ya es otra historia, ¿no? O sea, estás deseando que, bueno, yo por lo menos estaba deseando que mi hija naciese y ahora lo veo con mis amigas, ¿no? Que se están quedando embarazadas, todas ya se han casado y tal, y es emocionante porque es una pasada. Y entonces el 2 de octubre del 2012, pues nació Lucía. Y, y nada, o sea, fue espectacular, la verdad. Y yo en ese momento, es que no me acordé, pero no me acordé de lo mal que lo había pasado, pero en ese momento fue como descansar absolutamente. O sea, estaba en el paritorio con mi madre y con mi hija en brazos, con 17 años, las enfermeras estaban locas, el médico, el ginecólogo estaba loco, o sea, bueno, el ginecólogo era majísimo. Estaba todo el mundo impactado, pero es que para mí era como, ya está aquí, y ahora tiene 8 años y yo 25. Y de repente miro para atrás, en todos estos años digo, tío, ¿qué ha pasado? Porque yo no era nada consciente de lo que estaba pasando en ese momento. Y ahora mira a mi hija que va a hacer la primera comunión, que juega, que tiene a sus amigas, o sea que, no sé, que es que ha cambiado mi vida, la de ella, porque en vez de acabarse de repente es como cada vez más grande, la de mi familia, la de mis amigas, la de su padre, la de su madre, o sea, la de toda la gente que está alrededor ha cambiado su vida, porque yo en ese momento, una niña inconsciente de 16 años, seguía adelante, sin saber muy bien lo que me venía encima y sin tener ninguna capacidad, porque dices, ¿estás preparada para ser madre? Pues no, claro que no. ¿Cómo vas a estar preparada? Y con 16 y muchas veces con 35 tampoco, o sea que no sé con qué edad se está preparada para ser madre, pero de repente miro para atrás y veo que han sido 8 años de vida que doy gracias a Dios mil veces por ser tan afortunada, por haber tenido, para empezar, a mis padres, porque mis padres no, o sea, no hicieron nada grandioso, ¿no? La gente dice, no, es que eres una afortunada porque has tenido una facilidad económica. No, he sido una afortunada porque he tenido una familia que me quiere y una buena educación. Y ya está. O sea, y por eso he sido una grandísima afortunada, porque eso es lo que me ha ayudado a decir un sí tan pequeño y tan inconsciente ante una realidad tan espectacular como es tener un hijo. Y de repente me doy cuenta de que cada vez con más conciencia de que el aborto es el mayor mal porque te niega todo esto, ¿no? Porque pone a las madres en contra de los hijos, a las abuelas en contra de sus nietos, a los abuelos en contra de sus nietos, y digo, joder, tío, la vida, perdón por el taco, la vida de mis padres es más grande, menos mal que fueron generosos, ¿no? Mi vida es más grande, menos mal que fui generosa, sin ser ni medio consciente de lo que estaba pasando, porque lo único que tenía era miedo. Y, y entonces, nada, eso, o sea que en el fondo yo pienso, en el fondo mi testimonio que es, porque no es haber sido súper valiente, yo creo que mi testimonio es que un sí pequeño transforma la vida, porque no somos conscientes de lo que es la vida humana. O sea, de verdad, que podemos decirlo, cada hijo es un tesoro, pero es que este que estás esperando es que no es consciente de la grandeza que es, de la riqueza que es, de la belleza que llevas dentro de ti, ¿no? Es que yo no era consciente. Entonces, por eso sé que con 16 años no eres ni medio consciente. Por eso me da tanta pena ver a mis alumnas que les dices que tienes una hija y te dicen, joder, yo hubiera abortado. Y dices, claro que hubieras abortado, porque es que a ti, desde que tienes 12 años, lo que te han dicho es, si te quedas embarazada, abortas, si te quedas embarazada, abortas, si te quedas embarazada, abortas, así una vez detrás de otra. Y que cuando llegas a tu madre y le dices que estás embarazada, tu madre te dice, vámonos a abortar y te lleva de la mano. Y entonces, la verdad es que o sea, me considero una absoluta afortunada. Y Lucía es el mayor regalo que me ha hecho el Señor, porque yo no tenía capacidad ni conciencia para cogerlo, pero ahí está y sigue en mi vida. Y nada, y quería deciros que me ha gustado muchísimo lo que ha dicho María,
María Himalaya, antes de acabar, que ha dicho lo de que el problema de las personas es que, o sea, que no son discusiones, ¿no? Yo hace poco estuve en un debate en México, justo me he acordado cuando he visto a Brenda, y hablaba con la gente y la discusión era esa, ¿no? Y pues claro, pues que cuando empieza la vida humana tal, y te das cuenta, además cuando he estudiado filosofía lo he visto, que te puedes enrollar en discusiones como quieras, ¿no? Porque claro, porque los científicos, porque los médicos, porque las cifras, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Y hay dos opciones, o el que está cegado, de verdad, el que está cegado y está cegado y no le abren los ojos ni los oídos las discusiones, o la que no tiene más que miedo. Y ante las dos, o sea, yo lo que veo es que la mayor gracia del mundo son las oraciones. O sea, por mi vida yo estoy segura que han rezado tantas personas para que hoy esté aquí yo con Lucía. O sea, tantas personas, y lo mismo si conocéis a gente o que ha abortado o que va a abortar o que ha pasado por alguna situación así, o sea que, o vosotros mismos, que es que la oración es la fuerza más poderosa y en la compañía, o sea que es que en mi vida lo que lo ha cambiado todo ha sido estar acompañada, o sea, estar acompañada por las oraciones de los que me querían y en ese momento veían más que yo, y estar acompañada por mis padres, por mis amigas, como podía cada una, por mis profesoras, como podía cada una, por el novio, por mi novio, por el padre de mi hija, que aunque ahora ya no sea mi novio, o sea, no le voy a estar, vamos, es que no le puedo dar más gracias. Y, y eso, nada, esa es mi historia y en el fondo podría ser la historia de millones de niñas de 16 años. Entonces, por eso la cuento. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, creo que en el chat solo han puesto que millones de gracias, que os has emocionado y la verdad es que ha sido brutal porque ver a alguien como nosotros que ha dicho, como tú dices, un pequeño sí, pero es que es un sí que ha rebosado vida en generaciones. O sea que de verdad que millones de gracias. A vosotros, de verdad. Vale, creo que nadie tiene ninguna pregunta. Se han quedado todos anestesiados. A ver, espera, que hay pregunta. Pregunta que si te ha costado mucho continuar con tu vida. Pues la verdad es que no. O sea, es diferente mi vida, pero no me ha costado porque no he seguido estudiando, acabé el cole, hice la selectividad, me salió bien, o sea, me ha gustado siempre estudiar, en verdad. Estudié la carrera, estoy trabajando como profe, he trabajado en otra cosa, o sea, como que, no sé, es que en el fondo, si me hubiese costado seguir con mi vida si pretendiese que mi vida fuese exactamente igual que antes. ¿Sabes? O sea, como si hubiese pretendido, voy a hacer exactamente lo mismo, mis planes son exactamente los mismos, me puedo emperrar en que mis proyectos hubiesen sido exactamente iguales, pero de repente me daba cuenta de que Lucía lo transformaba todo y de una manera que a mí me parecía preciosa, porque solo que estuviese ahí ya lo cambiaba todo. Entonces, eso, ha sido diferente a como hubiera sido, pero claro que ha sido mi vida, aquí estoy. Vale, pues creo que ya nadie tiene ninguna pregunta. Nada, muchísimas gracias por todo y contamos contigo para la próxima si hacemos algo más, porque de verdad que una pasada ver a gente así. Muchas gracias, chicos, de verdad. Gracias por organizarlo. Nada, nada.